La guerra de Vietnam fue uno de los conflictos más largos e importantes de la Guerra Fría que involucró directamente a Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, con la participación de Estados Unidos, la Unión Soviética y China. Este conflicto fue una guerra ideológica entre el comunismo y el capitalismo, con profundas implicaciones geopolíticas, económicas, sociales, tanto para Vietnam como para el mundo. El conflicto tiene sus raíces en la ocupación colonial de Vietnam por parte de Francia desde mediados del siglo XIX. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón ocupó Vietnam, pero tras su derrota, los nacionalistas vietnamitas, liderados por el comunista Ho Chi Minh, proclamaron la independencia en 1945. Francia, sin embargo, intentó restablecer el control, lo que resultó en la Guerra de Indochina, del año 1946 a 1954, que terminó con la derrota francesa en la batalla de Dien Bien Phu. El Tratado de Paz firmado en Ginebra en 1954 dividió a Vietnam temporalmente en dos estados, el Vietnam del Norte comunista, liderado por Ho Chi Minh, y el Vietnam del Sur capitalista, apoyado por Estados Unidos y gobernado inicialmente por Ngoc Dinh Diem. Se esperaba que unas elecciones reunificaran el país en 1956. Pero el gobierno de Vietnam del Sur se negó a participar, temiendo una victoria comunista. Este desacuerdo fue uno de los elementos detonantes de la guerra. Vietnam del Norte, apoyado por la Unión Soviética y China, intentó reunificar el país bajo un gobierno comunista. Mientras tanto, Vietnam del Sur, con el respaldo militar y económico de Estados Unidos, buscaba evitar la expansión del comunismo en el sudeste asiático, siguiendo la política estadounidense de la doctrina Truman y la teoría del efecto dominó, que temía que la caída de un país bajo el comunismo provocara que otros lo siguieran. El conflicto se intensificó a partir de la década del 60 con la creciente participación militar estadounidense, especialmente tras el incidente del Golfo de Tonkin en 1964, que permitió al presidente Lyndon B. Johnson aumentar significativamente el despliegue militar. Las tropas estadounidenses alcanzaron su punto máximo en 1969 con más de 500.000 soldados desplegados. A pesar de la superioridad tecnológica y militar de Estados Unidos, las fuerzas de Vietnam del Norte y el Vietcong, que son insurgentes comunistas de Vietnam del Sur, recurrieron a técnicas de guerrilla que se adaptaban mejor al contexto selvático y terrenos montañosos del país. Esta guerra de desgaste fue altamente costosa para ambos bandos, pero Estados Unidos enfrentó un creciente descontento interno con protestas masivas y críticas sobre el manejo de la guerra. La defensa del Tet en 1968, aunque fue una derrota militar para el Vietnam del Norte, demostró la capacidad de los comunistas para lanzar ataques coordinados en todo el país, lo que desmoralizó a la opinión pública estadounidense y erosionó el apoyo político a la guerra. A partir de entonces, el gobierno de Estados Unidos comenzó a buscar una paz con honor, retirando gradualmente sus tropas mientras aumentaba la ayuda militar a Vietnam del Sur. En 1973, las conversaciones de paz de París resultaron en un acuerdo de cese al fuego y la retirada completa de las tropas estadounidenses. Sin embargo, el conflicto entre las fuerzas del norte y del sur continuó. Para el año de 1975, las tropas de Vietnam del Norte lanzaron una ofensiva final y capturaron Saigón, la capital de Vietnam del Sur, marcando el fin de la guerra y la reunificación del país bajo un gobierno comunista. La guerra tuvo un costo devastador. Se estima que murieron entre 2 a 3 millones de vietnamitas, además de 58.000 soldados estadounidenses. También dejó profundas cicatrices sociales, políticas en los Estados Unidos, dividiendo el país y alimentando una ola de movimientos pacíficos y de los derechos civiles. Vietnam quedó destruido en términos de infraestructura, con daños masivos en las ciudades y el campo. Después de la guerra, el país fue reunificado como la República Socialista de Vietnam y comenzó el arduo proceso de reconstrucción bajo un régimen comunista. Sin embargo, la economía se estancó debido a la devastación de la guerra y las sanciones internacionales, especialmente de Estados Unidos. Las secuelas de la guerra no se limitaron a Vietnam. El conflicto afectó profundamente a países vecinos como Camboya y Laos, que también enfrentaron conflictos internos y fueron bombardeados por Estados Unidos en su intento de destruir los refugios del Vietcong. El impacto de la guerra de Vietnam todavía resuena hoy en día. Para Vietnam, la guerra forma parte de su identidad nacional como una lucha por la independencia. La relación entre Estados Unidos y Vietnam ha mejorado significativamente desde la década del 90 con la normalización de las relaciones diplomáticas en el año de 1995. Hoy en día, Vietnam es un socio comercial importante de Estados Unidos y ha experimentado un rápido crecimiento económico, aunque el legado de la guerra, como las minas antipersonales y los efectos del agente naranja, aún afectan a la población. Para los Estados Unidos, la guerra de Vietnam sigue siendo un tema central en su historia reciente, sirviendo como lección
reflexión sobre los límites del poder militar y la importancia de la opinión pública en las guerras prolongadas. La guerra también impulsó un cambio en la política exterior estadounidense, inclinándose hacia una mayor cautela en intervenciones militares extranjeras, al menos hasta el nuevo ciclo. En resumen, la guerra de Vietnam no solo fue un conflicto armado, sino una batalla ideológica que dejó profundas cicatrices en las naciones involucradas y configuró la política global durante la Guerra Fría.